diuréticos. El de los diuréticos que habíamos anticipado. Atentos, por favor, a la pantalla, ¿sí? Antes que a tomar apuntes por las cuestiones que se van a ir marcando y mencionando. Aquí tenemos el asa de Henle, juntamente con las otras partes de la neurona. Y recordar en esta asa de Henle que tenemos la porción de Haddock, en la cual por fisiología, recuerden ustedes, solamente ocurre ósmosis. Estas células son planas y eso la marca muy diferentes a las células ya más bien de tipo cúbicas que tenemos tanto en el túbulo contorneado proximal, en la parte gruesa del asa de Henle y en el túbulo contorneado distal. Aquí vamos a tener los lugares de actividad de los distintos fármacos. Van a estar en distintas porciones y justamente en la clase pasada yo marcaba que algunos subgrupos farmacológicos. Por ejemplo, todo lo que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a tener un papel en el túbulo proximal. Los llamados diuréticos de asa, lógicamente, van a tener su papel a nivel de la porción gruesa del asa de Henle. Los diuréticos tiacídicos estarán en el túbulo contorneado distal, mientras que los ahorradores de potasio actuarán en las partes finales del distal, en el túbulo colector y en el conducto colector que no asoman en la gráfica. Recordar que funcionalmente la nefrona va a encargarse de resolver una gran cantidad de solutos. Las cargas de glucosa y de aminoácidos por cotransporte con el sodio van a ser recuperadas sobre todo en el túbulo proximal y también bicarbonato, tener en cuenta este que es el que nos interesa en esta parte de la materia. Bicarbonato se recupera a nivel del túbulo contorneado proximal. Y esta recuperación del bicarbonato justamente va a ser necesaria a través de un juego, que ya vamos a mirar la mecánica, un juego de iones. ¿Qué sabemos de la nefrona fisiológicamente? Esto es una imagen de Guyton. El túbulo contorneado proximal recupera el 65% de todo lo que se ha filtrado. Y esta recuperación justamente de glucosa, aminoácidos, bicarbonato y otros iones, tanto cationes como aniones, va determinando justamente de que el líquido, sin embargo, se vaya manteniendo isosmótico a través de la secreción de ácidos orgánicos y de algunas bases. Aquí tener en cuenta la secreción de los aniones, la secreción de aniones como el ácido úrico, que van permitiendo justamente mantener la osmolaridad. Recordar que la osmolaridad es la relación de miligramos por mililitro. Y entonces, no tenemos aquí en la primera porción de la nefrona que ocurra ninguna acidificación todavía de la orina y el líquido se mantiene isosmótico. Uno de los elementos fundamentales en este proceso del túbulo proximal es la recuperación de bicarbonato y quiero que me sigan en la pantalla lo que voy a ir marcando. Aquí tenemos la luz del intersticio. Aquí está la luz del intersticio. Y mientras tanto, por acá tendríamos ya el intersticio y por acá los vasos sanguíneos para resorción. Aquí está, perdón, dije la luz del intersticio, la luz del túbulo. Hace rato dije intersticio. La luz del túbulo renal. Aquí está la luz. Aquí está el filtrado glomerular, en otras palabras. Aquí tenemos al filtrado glomerular, lo que ha caído. Bueno, la recuperación de bicarbonatos sigue una secuencia basada en la descomposición y composición de moléculas. Por una parte tenemos bicarbonato que se ha filtrado, ¿ok? Que es este de aquí. Este bicarbonato se combina con hidrogeniones que son impulsados desde el interior de las células en contratransporte con sodio. Estos hidrogeniones se combinan con ese bicarbonato. Originalmente esto era bicarbonato de sodio, ¿no? Bicarbonato de sodio, que es como viaja en plasma y se descompone tanto en el ion sodio como en el ion bicarbonato. Y nos da ácido carbónico. Este ácido carbónico, a través del papel de una enzima, que es la anhidrasa carbónica, es
descompuesto en dióxido de carbono y en agua. El agua se queda en la luz, por ejemplo, y posteriormente podría recuperarse cada molécula de agua. Por cada molécula de bicarbonato se genera una molécula de agua. Y ahora tenemos dióxido de carbono. Y aquí recordar que el dióxido de carbono, como les dijeron en fisiología, es 20 veces más difusible que el oxígeno y eso le permite difundir con facilidad al interior de la célula del túbulo renal. En el interior de la célula del túbulo renal existe agua del intracelular. La misma enzima que había descompuesto el ácido carbónico, la anhidrasa carbónica, ahora se encarga de combinar las moléculas de dióxido de carbono y de agua intracelular para volver a dar ácido carbónico. Y este ácido carbónico se descompone en hidrogeniones y en bicarbonato. Estos hidrogeniones que se han descompuesto, que se han liberado, van a ser utilizados en contratransporte con el sodio para ser expulsados al exterior. Así que fíjense que no existe una pérdida de hidrogeniones. No hay una pérdida de hidrogeniones. El mismo hidrogenión que se expulsa luego es recuperado de alguna otra manera. Pero adicionalmente de esto, ahora tenemos aquí que se ha generado nuevamente una molécula de bicarbonato que es reabsorbida hacia el intersticio y que pasará a los vasos sanguíneos para mantenerse en plasma. ¿Ok? Esta es la mecánica. Esta es la mecánica funcional normal. Bueno, ahora tenemos nosotros un grupo de fármacos que se denominan diuréticos. Diuréticos van a provocar la pérdida de agua. En otras palabras, tienen que aumentar que esto se pierda. Pero se dicen diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Por lo tanto, el papel de ellos va a ser netamente inactivar aquí a estas enzimas. Bien, pensemos entonces ahora las consecuencias del uso de estos diuréticos. Si yo estoy inhibiendo a la enzima, a la anhidrasa carbónica, del ácido carbónico que se había formado, no voy a tener la descomposición en agua y en dióxido de carbono. Pero hay otra cuestión acá. Tampoco voy a tener la recuperación del mismo. ¿Ok? Por lo tanto, lo que va a ocurrir netamente es que de lo que se ha filtrado, que era bicarbonato de sodio, el sodio se separa y nos queda el bicarbonato. Este bicarbonato debería acoplarse con hidrogeniones que son reciclados desde el interior, pero no va a ocurrir, así que ahora tenemos una mayor cantidad de bicarbonato que va a ir quedando progresivamente en la luz. Recuerden que el bicarbonato es una molécula y por lo tanto puede ejercer efecto osmótico, al igual que cualquier soluto. Al igual que cualquier soluto puede tener efecto osmótico. Y mientras más moléculas se queden, Stalin ya estaba moviendo la cabeza porque ya le entendió lo que va a pasar. Mientras más moléculas se queden, algunas incluso se van a quedar con algunos excesos de sodio por aquí. ¿Y eso qué va a ir permitiendo? Obviamente a que vayamos manteniendo estos solutos. Y cuando vamos quedándonos con solutos, de una u otra manera, el agua también se va a empezar a quedar. Y eso obviamente va a ir a que se vaya perdiendo por la luz del túbulo en lugar de estarse recuperando. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora quiero escucharles lo que vamos a tener. Pensemos. Y van activando sus micrófonos, por favor, a las preguntas que voy a ir haciendo. Pensemos. ¿Creen ustedes que el hecho de ir dejando moléculas de bicarbonato y acordarnos que en la parte final de la nefrona por fisiología renal hay otro sistema para recuperar también bicarbonato, pero que es a través de la ruta del fosfato, ¿ok? De la ruta de los fosfatos.
En esta, de la parte proximal, por cada una que se filtra, una se recupera. En la de los fosfatos, no. Ahí viene otro proceso diferente, que es más forzado para recuperar. Pero aquí, por cada una que se filtra, una se recupera. Pero ahora ya no estás recuperándola, simplemente se filtra y se va quedando ahí ese bicarbonato. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir respecto al pH en el túbulo proximal, en la luz del túbulo? Acidosis. Se vuelve alcalino. La luz en el túbulo Ah, proximal. la luz alcalina. Claro, Es la luz en el alcalino. túbulo proximal se va a volver alcalina. El pH, la luz del túbulo proximal se vuelve alcalino. Pero entonces, ya alguien lo estuvo diciendo, estamos... Se pierde más bicarbonato y habría acidosis metabólica, o sea, en el riñón, en el riñón, los nefrones. Exactamente, muy bien, Nayeli. Nayeli estaba diciéndolo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Estás perdiendo bicarbonato, así que el pH del plasma va a ir cambiando, porque como estás perdiendo bicarbonato, vas perdiendo esa necesidad de mantenerle al pH en 7,4, así que va a irse cayendo. Eso significa que como reacción adversa podríamos tener la generación de una acidosis metabólica, ¿ok? Acidosis metabólica. Pero por otra parte, siguiendo pensando solamente en esto, ya puede aparecer que pueda asomar una primera indicación de uso. ¿Cuándo nos interesaría clínicamente provocar que el paciente pierda bicarbonato? No respondas tú, Nayeli, porque tú ya dijiste lo que va a ocurrir como efecto adverso, que es una acidosis. Pero terapéuticamente, ¿cuándo quisiéramos nosotros provocar que el paciente pierda bicarbonato? ¿Alguien? En una alcalosis, doctor. Perfecto, Génesis. Entonces, en una alcalosis metabólica, recuerden que hay respiratoria y metabólica, ¿ok? En una alcalosis metabólica, ya podemos tener ahora un primer fármaco que puede ser útil para el manejo de esta. En esa alcalosis de origen metabólico, si quiero yo perder bicarbonato, bases, puedo utilizar un inhibidor de la anhidrasa carbónica. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Ok? Vale, perfecto. Eso. Una. Estamos volviéndole alcalino al túbulo proximal. Le estamos alcalinizando al contenido de lo que luego ese líquido se transformará en orina. Por eso este proceso también se llama alcalinizar la orina. Bien, ¿cuál sería una segunda indicación de uso para cuando buscamos una alcalinización de orina? Ya hemos mencionado esto en las unidades anteriores. Por ejemplo, ¿cuándo? Otra persona. Para aumentar la eliminación de un fármaco. Para aumentar la eliminación, la excreción renal de un fármaco. ¿De qué tipo el fármaco? Se me olvidó. ¿Cómo es este? Los fármacos, recuérdate que son álcalis o son ácidos. Estaba pensando en el nombre. Ácido. Un fármaco ácido. Y hemos visto de entrada algunos fármacos que tienen ácida. ¿Cuáles? Ese mismo no me acordaba. Qué flojo, Stalin. ¿Alguien Sí. más? Liz, Emilio, ¿alguien? Los que están en cámara apagada no me gusta preguntarles porque es como que no estuvieran. Lenin, Vanessa, ¿alguien? Los oyentes también pueden participar. El ácido acetilsalicílico, doctor. Por supuesto, Alejandro. Ácido acetil salicílico. Primerito, Stalin. Ácido acetil salicílico. ¿Y cuáles son derivados del ácido acetil salicílico? ¿Qué fármaco? Los AINES de por sí salen. Los AINES se inventaron a partir del ácido acetil salicílico y también son fármacos ácidos. Y en la unidad 1, en sistema nervioso central, vimos unos fármacos que podían tener un estrecho margen terapéutico siendo depresores del sistema nervioso central. ¿Cuáles? Los barbitúricos. Barbitúricos. Son 3 subgrupos que no tienen permiso para olvidarse. Así que estamos mirando ya 2 indicaciones de uso. Tratamiento de la alcalosis metabólica, pero también con finalidades de alcalinizar la orina cuando queremos aumentar la excreción
de un fármaco ácido que esté no ionizado a través de cambiarle hacia forma ionizada a que no se reabsorba. ¿Ok? Ya estamos con esas dos cosas. Bien. Ahora, sigamos pensando, ¿no es cierto? Hasta aquí tenemos que esas dos indicaciones que van a salir. Ahora, les pregunto yo, el hecho de que se vaya quedando así, una moleculita o sea, unas moléculas de ahí de bicarbonato y conjuntamente con estas que se vaya quedando, qué sé yo, algo de agua, ¿creen que podría llegar a provocar una pérdida suficiente cantidad de agua como para poder llegar a provocar que baje el volumen sistólico, el volumen plasmático y por lo tanto el volumen sistólico? ¿Creen que la capacidad de ósmosis del bicarbonato podría llegar a ser tanta? Recuerden que estamos en la parte proximal de la nefrona y la mayor cantidad del agua se va a estar recuperando después de las ADN y en los túbulos colectores. ¿Creen que podría tener este bicarbonato suficiente capacidad como para forzar mucha pérdida de agua y que al forzar esta pérdida de agua llegue a provocar, por ejemplo, una bajada del volumen plasmático y del volumen sistólico y de la presión arterial? ¿Carol? Creo que no, más sería, es que más creo que es el sodio que el bicarbonato en ese sentido, entonces Exactamente, son reglamentos de fisiología simples. El principal determinante de una osmolaridad y de jalar, por lo tanto, crear presión osmótica es sodio, ¿ok? Pero adicionalmente, al estar en la porción más temprana de la nefrona y estando todavía todos los sistemas de recuperación todavía lejos, obviamente que no. Así que esta es la principal razón por la cual no nos van a servir los inhibidores de la anhidrasa carbónica para el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Ok? No nos van a servir. Pero, a nivel del ojo, a nivel ocular, la misma mecánica que ustedes ven aquí tiene lugar para la producción del humor acuoso. A nivel del ojo, la misma mecánica tiene lugar para la producción del humor acuoso. Y ustedes tienen que acordarse netamente, recuerden ustedes, en el epitelio ciliar existían receptores beta 1. Estos receptores beta 1 condicionaban la actividad para comenzar a secretar humor acuoso. Bueno, ese humor acuoso, para poder ser secretado después de estímulo beta 1 ciliar, depende justamente de esta mecánica de la anhidrasa carbónica. ¿Para qué? Para ir dejando moléculas de agua. ¿Okay? Son las moléculas de agua las que se van quedando ahí. Bueno, por lo tanto, aunque no nos van a servir los fármacos inhibidores de anhidrasa carbónica para la hipertensión arterial sistémica, sí van a ser una opción para la hipertensión intraocular. El semestre pasado, ya en adrenérgico y colinérgico, se empezaron a hablar que podríamos, para manejar la hipertensión intraocular y el glaucoma primario de ángulo abierto, podíamos tener bloqueadores beta 1 para que no produzcas humor acuoso. O fármacos agonistas colinérgicos para abrir la malla trabecular y favorecer la salida del humor acuoso. Bueno, ahora tenemos una segunda mecánica para disminuir la producción del humor acuoso que va a ser inhibir la producción. Aquí tener en cuenta entonces lo siguiente. El fármaco principal inhibidor de la anhidrasa carbónica es la acetazolamida. Esta acetazolamida, que se utiliza por vía para ruta sistémica, podría ser utilizada en oftalmología para la crisis aguda. La crisis aguda de una hipertensión intraocular y sobre todo de un glaucoma de ángulo que se denomina estrecho.
Sin embargo, hay un derivado de la acetazolamida que se llama dorzolamida. La dorzolamida se vende en solución oftálmica para aplicación en gotas. Y esta es la que puede ser utilizada no para la crisis aguda de hipertensión intraocular, sino simplemente para el manejo de la hipertensión intraocular. ¿Ok? Que no es lo mismo. Es como crisis hipertensiva e hipertensión arterial. Dos cosas diferentes. Sigamos. Entonces, claro, tenemos como fenómenos esta situación, ¿no es cierto? Aquí está invertido. Ahora tenemos aquí la luz del túbulo y acá está el intersticio. ¿Ok? Y esta acetazolamida, a ver cómo se escribe con Z. ¿Okay? Esta acetazolamida justamente nos puede provocar mayor pérdida de bicarbonato, pero también otro fenómeno que nos puede provocar es hipercalciuria, ¿no? Va a provocar hipercalciuria, por lo que se opone justamente al mecanismo justamente de secreción de calcio paralelamente a través de los otros iones, y esto puede llevar obviamente a predisponer al paciente que tenga cálculos. Otra de las situaciones que va a darse, si ven estas heces aquí, son derivados sulfonamídicos, y con los derivados sulfonamídicos suele haber siempre perfiles de hipersensibilidad. Eso significa, en otras palabras, que podríamos tener reacciones de hipersensibilidad, en cuyo caso quedaría contraindicado el empleo del fármaco. Aquí hacer en cuenta un detalle. La acetazolamida está descrita la presencia de discrasias sanguíneas causadas justamente por mecanismos de hipersensibilidad. ¿Cuáles son las discrasias sanguíneas? Agranulocitosis, anemia plástica, neutropenia y este tipo de cosas. ¿Okay? Eso puede ocurrir ¿con qué? Con la acetazolamida oral, no con la dorzolamida que es tópica. Bueno, sigamos bajando en la nefrona. Luego tenemos la porción delgada, que ya sabemos que no ocurre nada, y luego la porción gruesa del asa de Henle. Esta porción gruesa del asa de Henle es la que funcionalmente resulta la más compleja. Aquí es en donde se recupera. Ya se han reabsorbido un 65% de cargas tubulares de lo filtrado y aquí se va a recuperar un 25% más. Se recuperan muchísimos de los iones, sobre todo sodio, cloro y potasio, juntamente con otros aniones como magnesio y otros cationes como magnesio y calcio, por ejemplo. Comienza a secretarse activamente hidrogeniones y el líquido se vuelve hipoosmótico. Hipoosmótico, ¿por qué? Porque quedan pocos solutos. En otras palabras, estamos comenzando a tener aquí una orina que va a ser ya diluida. Tener muy en cuenta la mecánica a este nivel, porque como se va a estar recuperando muchísimo de sodio, y hay otra cantidad de sodio que se ha recuperado aquí, va a llegar fisiológicamente una cantidad específica de sodio hacia el sector justamente de lo que es el túbulo distal. Esta concentración de sodio suele tener que tener un margen normal. Cuando disminuye o cuando aumenta, vamos a tener modificaciones en el funcionamiento del aparato yuxtaglomerular. Y entre las cosas, por ejemplo, que puede percibir nuestro riñón si es que disminuyera la cantidad de sodio, es que no se está filtrando lo suficiente y por lo tanto se va a activar el sistema de mácula densa para ir llevando de renina, angiotensina, aldosterona para intentar aumentar la filtración de sodio para que llegue a una concentración normal. Acordarse de esa mecánica, por favor. ¿Por qué se recuperan tantos iones a este nivel? Por una bomba muy especial, muy concreta, que está en la luz del túbulo. Esto vuelve a ser la luz del túbulo. Y acá estaría el intersticio y por acá estarían los vasos sanguíneos, los vasa recta. Esta bomba recupera un total de 4 iones. Cada bomba a nivel de la luz recupera un sodio, un potasio y 2 cloros. ¿Ok? En otras palabras, un cloro por cada uno de los otros cationes. Y todos estos, obviamente, que están en la luz, posteriormente son enviados a intersticio y el intersticio luego pasarán a la recuperación en los vasa recta.
Aquí magnesio y calcio, por difusión pasiva, es que llegan al intersticio, una difusión pasiva creada por gradientes de concentración basados en la fuga de potasio hacia el exterior. Pero mucho del potasio también suele recuperarse en parte con el cloro, ¿ok? Las bombas de sodio, potasio, ATPasa son muy activas y están a nivel de la membrana basal del túbulo. Bueno, los famosos diuréticos de asa, ¿dónde actúan? Aquí, bloquean a esta bomba. Y si bloquean la bomba de sodio, potasio, 2 cloros, tengan en cuenta que se van a ir quedando aquí un montón de solutos. Recuerden que en esta porción tenía que haberse recuperado el 25% de las cargas, pero ahora estás bloqueando la recuperación de todos estos iones. Eso significa que el efecto osmótico que van a tener va a ser enorme, porque después no hay maquinaria suficiente para poderles recuperar. En el resto de la nefrona no va a haber maquinaria suficiente para poderles recuperar a todos esos iones. Y esto va a provocar un fuerte efecto osmótico. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes? ¿Estos diuréticos de asa tendrán más efecto diurético que los inhibidores de la hidrasa carbónica o menos efecto diurético? Más efecto. Más efecto diurético. Van a tener muchísimo más efecto diurético, muchísimo más fuerte. Obviamente, si estamos perdiendo un montón de electrolitos y entre estos se va a perder sodio, uno de los primeros efectos indeseados que va a poder darse es justamente hiponatremia. Otro de los... Andrea, no escribas tanto, todo está en el libro. Es hiponatremia. Otro de los efectos indeseados que podría llegar a darse, justamente podría ser desequilibrio hidroelectrolítico, si es que el paciente tuviera un perfil de riesgo para esto. ¿Cuáles son los diuréticos de asa? Los principios activos principales son la furosemida y la bumetanida. El más común que ustedes tienen que familiarizarse es la furosemida. Miren que también son derivados sulfonamídicos. Aquí está el azufre, otro azufre. Por acá tenemos también... no, el ácido etaclínico es diferente molecularmente. Pero la bumetanida y la furosemida son justamente también susceptibles de provocar reacciones de hipersensibilidad. Por eso una contraindicación de uso de estos fármacos va a ser la antecedente de hipersensibilidad a los diuréticos. Tenemos la figura invertida, ahora la luz tubular está a la derecha y a la izquierda se encuentra el intersticio y estamos mencionando justamente que el bloqueo va a tener lugar a nivel de esta bomba. Pero entonces, aparte de la hiponatremia que podríamos llegar a tener como efecto indeseado, se va a dar una situación diferente. ¿Se acuerdan que con los fármacos que hacían perder bicarbonato, si perdías bicarbonato con los inhibidores de la anhidrasa carbónica, podías generar como reacción adversa acidosis? Bueno, aquí vamos a tener una situación. Las cargas aumentadas de potasio que se van a estar quedando van a provocar que a nivel del túbulo colector, recuerden que de la nefrona, el proximal, el asa, la porción gruesa, el distal, el túbulo colector y luego el conducto colector. En el túbulo colector solemos tener la secreción activa de hidrogeniones basada justamente en la concentración de potasio por recambio iónico. Bueno, el instante en el que ahora estamos modificando las cantidades de potasio que van a llegar a este nivel van a ser mayores y eso va a modificar la secreción y terminaríamos perdiendo más cantidad de hidrogeniones. Y como se van a perder más hidrogeniones, más bien lo que podríamos tener es el efecto inverso. Y entonces, si es que los inhibidores de la anhidrasa carbónica nos provocaban como efecto indeseado por la pérdida de bicarbonato una acidosis, los diuréticos de asa, en cambio, nos van a provocar como reacción adversa una alcalosis metabólica. Recordar esto, una alcalosis metabólica. Adicionalmente a esto, hay un pequeño problema y es que los diuréticos de asa utilizan para estar presentes a nivel del túbulo,
no solamente se filtran, sino que también se secretan los diuréticos de asa. Se filtran y se secretan y luego llegan hasta la luz de los túbulos donde tienen que actuar. Aquí actúan. Pero se secretan utilizando el sistema de secreción de aniones. Y esto significa que el sistema está ocupado y no puede secretarse ácido úrico. Por lo tanto, otro efecto indeseado que pueden provocar es hiperuricemia, y junto con la hiperuricemia pueden provocar crisis aguda de gota. Así que otra contraindicación para el uso de los diuréticos de asa es el paciente que tiene en ese instante un ataque de gota. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. ¿Para qué nos van a servir los diuréticos de asa? ¿Qué indicaciones podríamos tener y qué similitudes tienen con los diuréticos tiazídicos? Les voy a contar en los siguientes 15 minutos y para eso les voy a pedir que hagamos desconexión y reconexión. Bien. ¿Para qué nos van a servir los diuréticos de asa? Los diuréticos de asa, entre otras cosas, van a ser muy utilizados, por ejemplo, si producen mucha salida de líquidos. Van a sacar muchísimo sodio. ¿Por qué sacan muchísimo líquido? Porque botan muchísimo sodio. ¿Sí? No solamente sodio, potasio y cloro, el sodio principal. Así que la potencia diurética es enorme. Recuerden, los diuréticos de asa van a ser de todos los subgrupos, excepto los osmóticos, los que tienen más potencia diurética. ¿Ok? Van a estar entre los de más potencia diurética. ¿Cuándo podemos querer sacar tanto líquido? A ver, vamos pensando, ¿a quién se le ocurre? ¿Cuándo podríamos querer sacar mucho líquido del cuerpo de un paciente? ¿Cuándo hay edema? ¿Edemas? Edema pulmonar. Eso, no cualquier edema, ¿no es cierto? Porque te torciste el tobillo, sino más bien... Un edema cardiogénico. Exactamente. Ahí comenzamos a unir las ideas de cosas que ya se oyeron en semiología cuando hablaban de disnea de origen cardíaco, por ejemplo. Claro, un edema pulmonar. Un edema pulmonar puede ser letal. ¿Qué paciente puede desarrollar un edema pulmonar de estas características? ¿Qué paciente, qué patología puede tener cuando dicen un edema cardiogénico? ¿Qué problema en el corazón puede haber? Insuficiencia cardíaca. Exactamente. Entonces, en una insuficiencia cardíaca que curse justamente con gran acumulación de líquidos, que esté provocando ascitis y peor aún, si es que está descompensada y provocando, por ejemplo, un edema pulmonar.
Es una enorme razón para interesar sacar muchísimo líquido cuando queremos bajar muy bruscamente el volumen plasmático para que baje el volumen sistólico. ¿Eso significa hipertensión arterial esencial? No, no es hipertensión arterial esencial. No, estos fármacos provocarían una pérdida muy fuerte de líquido si fuera hipertensión arterial esencial. En lugar de eso, los vamos a estar utilizando, sin embargo, vamos a tenerlos como una, no es la principal, una opción en el caso de una crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva es un tema diferente al de hipertensión arterial. La crisis hipertensiva son elevaciones bruscas y podríamos tener panoramas de cuadros de tipo urgencia y de tipo emergencia. La una tienes un día para bajarla, la otra una hora para bajarla. La primera puedes hacerlo en un ambulatorio o en sala de urgencias, la otra necesitas terapia intensiva. Entonces, para la crisis hipertensiva, una de las opciones podría ser un diurético de asa. Es una, no necesariamente la principal, pero ya somos una. ¿Ok? Entonces, esta hay que tener en cuenta, ¿no? Movilización de situaciones de volumen urgente, cuando hay un cuadro de edema pulmonar, por ejemplo. ¿Ok? Y también cuando el paciente está con falla cardíaca, ¿sí? Y no necesariamente en un edema agudo de pulmón, pero en un estadio de la falla cardíaca en la cual ya tiene demasiada tendencia a acumular líquidos y es muy fácil que venga el desbalance. Entonces el paciente se puede quedar muchas veces recibiendo ya el diurético tiazídico, la furosemida, por vía oral como parte de su tratamiento para mantener medio estable los niveles. Y pasamos a los diuréticos tiazídicos. Hay varios principios activos. Aquí de entrada, bueno, el libro de ustedes no me acuerdo si lo hacen, no, pero cuando hay algunas farmacologías que te dicen, tenemos dos grupos de diuréticos tiazídicos, los diuréticos tiazídicos y los que son parecidos a los tiazídicos. Uno dice que sí. Tiazídicos, para ser tiazídico, químicamente tienes que ser una tiazida, y hay muy pocas. Y hay otro grupo de fármacos que químicamente no son una tiazida, pero que trabajan exactamente igual que las tiazidas, y por eso está en que les subcategorizan como diuréticos parecidos a las tiazidas. En el mundo moderno civilizado, todos son diuréticos tiazídicos. ¿Ok? Pero en algunos libros de farmacología te topas que te dicen esto. Este es un tiazídico y este es un tiazídico que no es tiazídico, pero que parece tiazida. ¿Ok? Entonces, vamos a mirarles en la pantalla para que se den cuenta. Aquí tenemos a la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida es una tiazida por sí misma. Y aquí tenemos tiazida, es prácticamente similar, pero sin este hidrógeno de acá. Indapamida, la clortalidona y indapamida, fíjense que las moléculas son diferentes, ¿sí? Entonces, estos son parecidos a las tiazidas, pero funcionan igual. A la práctica, justamente ya ahora se les reconoce como si todos fueran diuréticos tiazídicos, no hacernos problemas. Los principales, clortalidona, hidroclorotiazida, clorotiazida, indapamida, los principales principios activos. Recuerden que tienen que ustedes ser responsables de verificar cuáles fármacos se van mirando en la clase en los distintos temas y cuáles están presentes en el cuadro nacional de medicamentos básicos. No les vaya a pasar que en el examen se les pregunte cuáles son los fármacos del cuadro nacional y no lo sepan. En el túbulo distal, en la porción proximal del túbulo distal, en la porción inicial, todavía se recuperan algunos iones. El líquido va volviéndose hiposmótico e hiposmolar. Y el principal recuperador de iones es un transportador a nivel de la luz que recupera cargas de sodio residuales. Ya a este nivel comenzamos a tener papel de la paratormona para mediar la recuperación de calcio, para mediar la absorción a través de los túbulos de calcio. Pero principalmente tenemos este transportador. Bueno, estos diuréticos tiazídicos que estamos mencionando, ¿sí? Aquí está invertida la imagen, aquí está la luz del túbulo y acá está el intersticio. Estos diuréticos tiazídicos lo que hacen es interferir con este transportador. Por lo tanto, se quedan cargas de sodio.
No en tanta cantidad como pasaba con los diuréticos de asa, pero sí lo suficiente como para que pueda quedarse también agua por efecto osmótico y que se pierda posteriormente por la luz del túbulo. Así que estos diuréticos tiazídicos tienen una potencia diurética que estaría intermedia entre los diuréticos inhibidores de anhidrasa carbónica y los diuréticos de asa. De manera similar a los diuréticos de asa, de manera parecida a los diuréticos de asa, utilizan el sistema de secreción de aniones y por lo tanto provocan hiperuricemia. También por estas razones y por tener el componente sulfonamídico en sus moléculas, pueden provocar hipersensibilidad y van a estar contraindicados en pacientes que tengan gota. Un aspecto importante es que también estos van a estar modificando las cargas tubulares a nivel distal y también van a condicionar, por lo tanto, una pérdida de mayor cantidad de hidrogeniones. Una dificultad para lo que podría ser los hidrogeniones, provocando, al igual que los de asa, una alcalosis metabólica. A nivel de lo que es el túbulo proximal, modifican o perturban en cierta manera lo que puede ser el papel de recuperación de lo que es glucosa, y eso lleva justamente a que aumente la cantidad de glucosa plasmática e incluso hay un perfil para decir que pueden provocar un aumento de los lípidos plasmáticos. Esto en los libros y en las guías antiguas de manejo de la hipertensión arterial terminaba siendo utilizado como punto en contra, porque claro, el paciente hipertenso tiene como la presión arterial alta, es un factor de riesgo cardiovascular, y encima la hiperglicemia puede llevarle a un diabético a que tenga más riesgo, y la dislipemia a que tenga más hipercolesterolemia y otros factores de riesgo cardiovascular. Todo esto se pensaba, no es verdad. Aunque existe ese perfil de modificación de función de glucosa y de lípidos, los diuréticos tiazídicos son de los fármacos con la mayor eficacia clínica para el tratamiento de la hipertensión arterial esencial. Por eso en la primera clase ya anticipé, de los diuréticos que hemos visto hasta ahorita, no hemos dicho ninguno para hipertensión arterial esencial. Ahora sí, estamos ya con un subgrupo farmacológico que sí va a ser para la hipertensión arterial esencial, ¿ok? Y además va a ser fármaco de primera línea. Luego se van a dar cuenta por qué en los trabajos que hagamos. Pero ya de entrada que se vayan metiendo en la cabeza, son de los fármacos principales, de los de mayor eficacia. Son de primera línea de uso, ¿ok? ¿Para qué más nos puede servir un diurético tiazídico? En la propia insuficiencia cardíaca van a volver a asomar. ¿Pero en cuál insuficiencia cardíaca? Esa que no está todavía en un estado de severidad que comienza a necesitar diurético de asa. Entonces, fíjate, en la falla cardíaca, que no necesita todavía un diurético de asa, lo que se puede comenzar a utilizar antes de este va a ser un diurético tiazídico. ¿Estamos claros? Bien, hasta ahí llegamos el día de hoy con diuréticos. Lo que van a ser los ahorradores de potasio y los antagonistas del aldosterona y los osmóticos los vemos en la siguiente clase. Eso es, chicos. Suavito todavía, suavito, suavito. ¿Sí? Acaben de estudiar para el examen de mañana, que está ya programado el horario. ¿Ok? Y nos veremos después de eso. Una buena tarde. Gracias. Esto. Gracias. Gracias, doctor. Chao, chicos.